El tema de hoy día que vamos a ver es sobre matrices. Antes de comenzar a definir las matrices, le voy a decir lo importante que es y en dónde podemos aplicarlo hasta ahora en lo que corresponde a bachillerato. Las matrices sirven para resolver sistemas de ecuaciones que involucra más de dos ecuaciones. Hay ecuaciones o sistemas de ecuaciones que tienen tres ecuaciones, tres incógnitas. En ese caso podríamos decir que esas ecuaciones son de 3 por 3, pero también puede haber de 4 por 4 y en general de n por m. Y los métodos de resolución que conocemos normalmente son un poco complicados cuando el sistema va creciendo. Entonces eso ayuda, el concepto de matriz o cómo se define o las operaciones ayudan a resolver ese tipo de sistemas. Y esto también permite crear algoritmos para resolver sistemas de ecuaciones que son grandes, que representan un modelo matemático de alguna empresa. Vamos a ver unos preliminares y vamos a unir lo que ya vimos con el concepto de matriz. En clases anteriores, nosotros habíamos resuelto un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. La solución de ese sistema, si es única, es un par ordenado x, y. En uno de esos ejemplos encontramos que la solución para el valor de x era igual a -1 y el valor de y era igual a 2. Es lo que estoy hablando de esto. Recuerden que la componente x vale -1 y la componente y vale 2. Entonces ese par ordenado en particular para este son vectores. O sea, todo par ordenado, sea en R2, en R3, R4, Rn, todos esos puntos de ese conjunto de los que estoy hablando son vectores, se lo puede ver como vectores. Antes de empezar las matrices, vamos a definir lo que es un vector renglón de n componentes y un vector columna de n componentes. Un vector de n componentes se define como un conjunto ordenado de números, de n números escritos de la siguiente forma. Va a estar así en paréntesis, en x1, x2, coma, x sub n. Se escribe así porque esto está representando un vector renglón y no sabemos cuántas coordenadas tiene. Pero nosotros aquí, si queremos ver un ejemplo, podemos crear uno. Miren este de aquí. En la componente x vale 3, componente y vale 2, y en la componente z vale -1. Pero ustedes dirán, ¿por qué me dice x, y, z? Realmente que cuando nosotros estamos generalizando, porque este vector es una forma general de verlo, podemos escribir al x como x1, que sería este 3, al 2 como x sub 2 y al -1 como x sub 3. En este caso yo no lo escribo como z, sino que x sub 3 y el y como x sub 2. Entonces no hay que preocuparse de eso, no hay que confundirse. Solo es una forma de etiquetarlos. Es muy importante que tengan un orden. Por eso que usted ve x sub 1, luego x sub 2, x sub 3 y luego hasta x sub n. Porque no es lo mismo que yo escriba esto como -1, 3, 2. Es diferente por las posiciones de los vectores, de los componentes de este vector. Ahora, para relacionarlo con esto, que quizás puede ser un poquito abstracto, al principio se ve así, pero cuando se entiende no vemos que es algo normal, porque todos estos de aquí son números, números, números reales, de los que estamos acostumbrados a manejar. Miren que si yo digo cuántas componentes tiene este de aquí, pues 3. Aquí dice, ¿ve? Un vector renglón de n componentes, cuando yo no conozco el número de componentes, solo sé que es n. En este caso particular es un vector de 3 componentes, 1, 2, 3.
Ahora vamos a ver lo que es un vector columna de n componentes. Ese es un conjunto ordenado de n números escritos de la siguiente manera. Entonces, esto está escrito de esta forma de columna, se parece al de acá, es como que cogiéramos y le diéramos una vuelta en sentido antihorario de 90 grados, es decir, de menos 90 grados y nos queda esto. No hay mayor complicación en eso, pero sí es importante conocer las formas de escribirlo. Aquí vamos a hablar lo que es componente de un vector, que de alguna manera lo he dicho acá. En 2.1 o 2.2 se refiere a esta representación, a esta y a esta. Se denomina la primera componente del vector el x sub 1. X sub 2 es la segunda componente y así sucesivamente. En términos generales, x sub k se dice que es la késima componente del vector. Se refiere a este de aquí. Esta es la késima componente del vector. Así se hablaría en términos matemáticos. Késima componente del vector. Con frecuencia se puede llamar a un vector renglón de n componentes como un vector renglón, un vector de dimensión n, es decir, es equivalente. Si yo digo un vector renglón, puedo también llamarlo como vector de dimensión n. Del mismo modo, se usará el término vector columna o vector de dimensión n para denotar un vector columna de n componentes. Cualquier vector cuyos elementos sean todos cero se denomina vector cero. Entonces, si yo tengo un vector cuyas componentes son todas cero, imaginemos que este vector que pertenece a R3 porque tiene tres componentes, ese vector de allí es el vector cero. Eso es lo que quiere decir, cuando todas sus componentes son cero. Ahí no hay mayor complicación. Aquí tenemos ejemplo para mostrar esos vectores que hemos visto de forma general. Por ejemplo, este vector 3,6 es un vector renglón o un vector de dimensión 2. Recuerden que yo lo podía llamar como vector renglón o vector de dimensión 2. El tercero es un vector columna o un vector de dimensión 3, porque tiene tres componentes este vector columna. El de acá tiene dos componentes. Aquí tenemos otro vector. Es un vector renglón o un vector de dimensión 4. Y aquí tenemos justamente el vector 0, que es un vector columna. Entonces, con esto ya se entiende eso que está escrito, el vector renglón como x1, x sub 2 y x sub n. Y el otro que está escrito así, el vector columna, es decir, x1, x sub 2, hasta x sub n. Se escribe así porque no sé. Si yo lo escribo como así con ejemplitos, uno piensa que hasta ahí llega. O sea, estos ejemplos son particulares. Esto de aquí es una definición para todo tipo de vector con componentes en los números reales. Recuerden que estamos trabajando en los números reales. Entonces, de alguna manera, la forma como estamos llevando las clases, usted si ya ve escrito de esa forma en simbología, pues va entendiendo todo. Una matriz A de M por N es un arreglo rectangular de M por N números dispuesto en M renglones y N columnas. Es decir, los renglones serían estos de aquí, todos los que ustedes ven aquí, y las columnas pues se mirarían así.
Imagínese como que tiene una tabla. Usted tiene aquí una tabla. Por aquí le voy a dibujar una tabla para que lo relacione. Entonces aquí en este caso yo tengo una, dos, tres, tres renglones. También le llaman filas. Si lo pueden también decir como filas. Tres filas o tres renglones. Y tengo una, dos, tres. Tres columnas. Entonces, esto también sería tres. Es una tabla de 3 por 3. Este sería mi número n. Y este acá sería mi número m. Entonces, para ir relacionando esto. Y aquí, por ejemplo, si yo escribo un número, este número que está aquí está en el renglón uno y en la columna uno. Y eso es lo que ustedes ven ahí, es A11. Estoy particularizando. Si me ubico aquí, observo que estoy en la fila uno y columna 2, 1, 2. Si me ubico acá, estoy en la fila uno, columna 3. Este es un caso particular. Esa es una forma de ordenar estos números. Por eso es que dice un arreglo rectangular. Ahora, si me voy acá, estoy en la fila 2 y en la columna uno. Si me voy acá, estoy en la fila 2 y la columna 2. Eso es lo que se va viendo por aquí, miren, ¿ves? Si luego estoy acá, estoy en la fila 2, columna 3. Acá estaría en la fila 3 y miro la columna en la columna uno. Fila 3, columna 2, fila 3 y columna 3. Entonces, todos esos A sub 1, todo ese A sub 1, 1, A sub 1, 2, todos son números reales. Es decir, yo puedo poner cualquier número y ya sé qué posición tiene. En general, en general, esto viene escrito así porque si no, pues estaríamos particularizando para un ejemplo. Esto representa todas las matrices que yo quiera. Matrices pequeñas, grandes, creo que es relativo porque va a depender pues de los elementos de la matriz. Eso es lo que ustedes ven aquí. Miren, A1, 1, porque está en la fila 1 y columna 1, A1, 2, está en la fila 1 y columna 2. Luego no sé qué, sé que está en la fila 1, pero no sé cuántas columnas vaya a tener esta matriz, por eso le pongo 1n. Asimismo acá, fila 2, pero no sé hasta dónde llego de ahí para allá. Por eso está con la n allí. Lo mismo sucede hacia abajo. En este caso yo estaría aquí. Lo que tiene que tener claro usted es que este numerito que está aquí, el n, representaría el renglón y este de acá la columna, o el n es la fila. O sea, el primer numerito representa la fila y el segundo numerito la columna. Y así voy, miren, aquí así mismo, voy a poner ejemplo este de aquí, estoy en la columna 2, pero realmente no sé hasta dónde me extiendo, hasta qué renglón. Entonces es una forma de escribirlo. Y ya, eso es todo, eso es una matriz de M por N. Aquí en este caso hay que observar algo más. Por ejemplo, en esta tabla, aquí N es igual a M. ¿Por qué? Porque el número de renglones es el mismo número de columnas, pero eso no siempre va a ser así. Pueden haber varios tamaños. Aquí explica qué significa el símbolo de M por N. Luego, se lee M por N, como lo hemos estado diciendo, a menos que se establezca lo contrario, se supondrá siempre que los números en una matriz o vector son reales. O sea, todos estos numeritos que están aquí son números reales. El vector renglón, este de acá, se le llama renglón I. A ver, vamos a buscar dónde está ese vector renglón.
Estoy con, miren que aquí tiene las coordenadas A sub I1, A sub I2, punto, 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 A sub IN. El I, miren que es fijo, no varía, porque es un vector renglón. El que va a variar es la columna. Mire que la columna está variando de 1, porque está en la columna 1, 2 y en la columna enésima. Ese vector es este de aquí. A ver, vamos a buscarlo. Bueno, lo que han extraído, si yo saco esto de aquí, lo escribo así, ese sería un vector renglón. O sea, cada vez que yo veo una matriz y quiero sacar esta parte, eso sería un vector renglón. Por aquí puedo hacer lo mismo, saco estos números y lo escribo así, como lo ven aquí. Ese sería el vector columna y se llama columna J. Este sería la columna I. Yo les voy a escribir, por ejemplo, una matriz para que lo relacionen. Aquí tengo un número, aquí tengo el 3, aquí tengo un -1, aquí tengo un 0. Entonces, fácilmente yo puedo ver que esto es una matriz de 2 por 2, porque tiene dos filas o dos renglones o dos columnas. Y esto de aquí, si yo lo miro hacia abajo, sería un vector columna, el 2 menos 1. ¿Y qué columna es? No es la columna, en este caso, J, porque es en la columna 1. O sea, yo conozco en qué posición está. Aquí está en la columna 1. Esa sería la columna 1. En vez de decir la columna J, porque es un ejemplo particular. Ahora, si yo escojo este vector de aquí, yo escribiría -1,0. Y este sería el vector renglón 2. No digo renglón I, porque yo sé en dónde estoy ubicado. Es en el renglón 2 o fila 2. Es para que lo relacionen con lo de acá. Acá lo llaman en términos generales, se llama renglón I y columna J. Componente o elemento de una matriz. La componente o elemento IJ de A, denotado por A sub IJ, es el número que aparece en el renglón I y la columna J de A. En ocasiones se escribirá la matriz A como A igual a sub I sub J. Por lo general, las matrices se denotarán con las letras mayúsculas. Puede ser la A, la B, la M, todo con mayúsculas. Si A es una matriz de M por N y justamente pues M es igual a N, entonces A se llama matriz cuadrada. Un ejemplo rápido, no, yo creo que vienen los ejemplos más adelante y se los muestro, para no adelantarme. Una matriz de M por N con todos los elementos iguales a 0 se denomina matriz 0 de M por N. Se dice que una matriz de M por N tiene tamaño M por N. Entonces, el tamaño de una matriz es M por N. Ejemplos. Aquí tenemos ejemplos. Ya vieron un poco de simbología y aquí estamos aterrizando a ejemplos particulares. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz cuadrada porque tiene dos renglones y dos columnas. Es una matriz de 2 por 2 cuadrada. Si no es cuadrada, se le llama solamente una matriz de 3 por 2 porque tiene 1, 2, 3 renglones y tiene dos columnas. Recuerden que este numerito, todos estos numeritos, los de aquí, representan los renglones. Y el otro numerito que sigue, pues la columna. Miremos este, ¿ves? Tiene 1, 2 renglones y tiene 1, 2, 3 columnas. Esta acá es de 3 por 3 porque es cuadrada. Tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 por 3. Una matriz de 3 por 3 cuadrada y tiene tamaño 3 por 3. Recuerden que si me preguntan por el tamaño, este sería tamaño de 2 por 2, tamaño de 3 por 2, tamaño de 2 por 3
y tamaño de 3 por 3. Ahora, observen algo, miren. Esto yo lo puedo hacer, puedo decir, esto no representa, esta X una multiplicación, esto es lo que representa una notación. Pero pensémoslo como que si fuera una multiplicación. Yo digo 2 por 2 es 4. Entonces esa matriz tiene que tener 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Asimismo, esto de aquí no es una operación, es una notación. Pero si yo quiero saber el número de elementos, multiplico y puedo sacarlos. 3 por 3, 9. Entonces aquí hay 9 elementos dentro de esta notación de matriz. Por eso es que M por N es el tamaño de la matriz. Ahora vamos a avanzar. A ver qué más tenemos. Localización de las componentes de una matriz. Por ejemplo, vamos a practicar, como ya nosotros conocemos la escritura de una matriz en general, y vamos a encontrar las componentes A1, 2. ¿Cómo busco ese numerito? ¿Cuánto vale A1, 2? A ver, quiero escuchar. ¿Cuánto vale A1, 2? Mirando esta matriz. Ya con las definiciones podemos determinarlo. Valdría 2. No, 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 no. Sería 1. No, tampoco. Porque mire, aquí, para los que me dijeron, aquí estoy en el renglón 1, columna 1. Este sería la sub 1, 1. Y el otro ejemplo que me dieron, estoy en la renglón 2 y columna 1. Y acá tengo el A sub 1, 2. Ah, sería 6 entonces. Perfecto. Allí sí, porque miren, yo veo renglón 1 y columna 2. Entonces eso vale 6. Muy bien. Ahora vamos con el A sub 3, 1. ¿Qué número sería? 7. El 7. Muy bien, el 7. Y el A sub 2, 2. ¿Cuánto es? Apenas 3. Perfecto. Entonces, ok, ya lo entendieron. Esto vienen problemitas así. Es muy importante localizarlos. Vean que no tiene complicación, pero ¿por qué se hace sencillo? Porque nosotros ya vimos la matriz en su escritura general y podemos determinar sus componentes sin ningún problema. Ok, entonces esto ya son ejemplos de resolución. Ahora vamos a ver lo que es la igualdad de matrices. Son matrices que tienen, estas en particular, que tienen I renglones, J renglones, y la matriz B que tiene asimismo I renglones y J columnas, digo, columnas son iguales si son del mismo tamaño. Recuerden que el tamaño es M por N y las componentes correspondientes son iguales. Nada más es lo que tengo que ver. Entonces, vamos a ver si esta matriz de aquí son iguales. Lo que me dicen que tienen que tener el mismo tamaño es lo primero que tengo que mirar. Y si tienen el mismo tamaño, puedo verificar si sus componentes son iguales. Entonces tengo que comparar si esta de aquí es igual. Veamos el tamaño primero. Esta es una matriz de 2 por 3, de tamaño de 2 por 3, y esta de acá sería 1, 2 y tiene 3 columnas de 2 por 3. Entonces son del mismo tamaño. Puedo ahora comparar si son iguales. Recuerden que para ser iguales, todos los elementos en sus debidas posiciones deben ser iguales. Entonces, hasta aquí yo veo que el 4 es igual a este número, porque 1 más 3 es 4. Ahora miremos este. 1 es igual al de acá, estamos bien. Tengo que ir comparando todo. Este numerito, 2 más 3, 5, estamos bien. El 2, 2 más 2 es 2. El menos 3, vamos a operar esto, 1 menos 4, si es menos 3, está correcto. Y 0 es lo mismo que 6 menos 6. Miren que entonces esta matriz sí es igual. Primero verifiqué que el tamaño son iguales, que tienen el mismo tamaño, y luego cada una de sus componentes son iguales. Es decir, los A sub, es decir, A sub I, A sub IJ debe ser igual a B sub I
J. Eso debe ocurrir. Recuerden que este 4, este 1 y este 4 sería la 1, 1 y así. Y debo compararlos todos si son iguales. Ahora vamos a mirar el siguiente ejemplo. Y se lo voy a preguntar a ustedes. Vayan observándolo y me van a decir si este par de matrices tienen sus componentes iguales o si no lo tienen, ¿en dónde falla? ¿Serán matrices iguales? Yo digo que no, porque en el primero hay un resultado de -2 y en el segundo está de 0. Perfecto. Entonces yo digo que -2 es diferente de 0. Ahí falla. Nada más lo que no me interesa si los otros son iguales. Muy bien. Lo hizo muy bien. Como estas componentes son diferentes, entonces estas matrices son distintas. No son iguales. Muy bien. Ahora vamos a mirar el 3. Déjenme borrar primero esto y ustedes vayan observando el 3. Y solo basta dar algo contundente para decir que son distintas. Son distintas porque el tamaño, primero hay una gran diferencia. Una es 2 por 2 y la otra es 2 por 3. Muy bien, de 2 por 3, exactamente. Eso que usted me dijo en las actividades es de escribir eso. Si eso ocurre en las actividades, usted escribe no porque los tamaños son diferentes. La primera matriz, incluso usted puede llamarle esta matriz A, y esta la matriz B para no escribir mucho. La matriz A tiene tamaño 2 por 2 y la matriz B tiene tamaño 2 por 3, por tanto, son distintas o no son iguales. Esos son argumentos contundentes los que me han dado y todos están respaldados a la teoría. Entonces, hasta aquí hemos llegado hasta matrices, igualdad de matrices. Muy bien. Vamos a dar una nota muy interesante que cuando hacemos el estudio de esos temas no lo vemos así, pero cuando llegamos a matrices sí lo relacionamos. Miren, los vectores son matrices de un renglón o de una columna. Es decir, que todos los vectores que nosotros hemos visto en años anteriores realmente son matrices. Cada vector es un tipo especial de matriz. Así, por ejemplo, el vector renglón de n componentes que hace un momento definimos es una matriz de 1 por n. Ustedes dirán, ¿pero por qué? O ya lo entienden porque veo que lo aplicaron en los ejemplos que hemos dado. Miren, tiene un renglón, pero tiene dos columnas y n columnas. Entonces esto de aquí es una matriz de 1 por n. Mientras que el vector columna de n componentes, en este caso, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, no sé hasta dónde llega, entonces yo le pongo n. Entonces es una matriz de n renglones por una columna. Mire que tiene una sola columna. Esto es una observación muy interesante para que los vectores, porque los vectores son considerados matrices. De n por 1 el vector columna y el vector renglón de 1 por n. Suma de matrices. Sean A y B dos matrices de m por n, entonces la suma de A y B es la matriz m por n. Es decir, si yo sumo A y B, yo voy a obtener una matriz del mismo tamaño. Entonces, aquí tenemos la matriz A más B. Eso me quiere decir que en términos de operaciones dentro de este corchete, podríamos decirlo, lo que yo tengo que sumar son los A sub i j más B sub i j. Miren, entonces yo sumaría el elemento de la matriz A, A1, 1, con el elemento de la matriz B, B1, 1. Miren que son o sea, elemento a elemento, en las posiciones I, J. Ahora, si voy a sumar el segundo, o sea, el componente A sub 1, 2, a ver, aquí hay aquí hay un error, miren, porque debería ser, aquí yo estoy
En la fila 1, columna 2. Entonces aquí debería ser el 2. Nunca pensé que podría haber un error aquí en un libro. Entonces, para que se den cuenta que a veces encontramos errores. Yo tenía A sub 1, 2 más B sub 1, 2. Perfecto. Y acá A1N más B1N. Y así voy sumando cada elemento A sub IJ con el elemento de la matriz B sub IJ. Eso es lo que está aquí. ¿Y qué se escribe luego así? Miren que todas tiene a la sub 2, 1 más B sub 2, 1. Y así sucesivamente. Miren que con esta definición muy rica, muy abstracta, que está aquí, yo ya puedo sumar cualquier matriz, la que a mí me pongan, siempre y cuando cumpla una condición. Vamos a hacer vamos a hacer una operación primero y después van a darse cuenta qué debemos tener en cuenta para poder sumar matrices. Y el tamaño, miren que el tamaño de la matriz, si sumamos, es el mismo, M por N. ¿Qué se obtiene al sumar las componentes correspondientes de A y de B? Suma de dos matrices. Entonces yo aplico esta definición a este ejemplo. Entonces yo tengo, esta sería, supóngase que esta es la matriz A y esta es la matriz B. Entonces lo que tengo que hacer es A más B. O sea que esta de aquí es la matriz A más B. Ya que le estoy dando nombre para escribirlo con notación. Entonces, ¿qué hago? 2, según la definición, más 0 es 2. Puedo irme hacia abajo, hacia los lados, como ustedes deseen. 4 más 1, 5, menos 6. Menos 6, pues eso me da 0, el 0 que está aquí. Y 7 menos 2, este de aquí es 5. Y así voy con todos. Lo único que tengo que tener cuidado es en hacer las operaciones. Miren que solamente estamos sumando y luego ya conociendo el método de la suma. Eso sería todo. Ahora voy a poner un ejemplo acá y les voy a preguntar algo interesante que lo van a deducir aquí. Si yo tengo la matriz A, que sería 2, 3, y el 1 acá el 0, y la matriz B sería 2, 3, 1, 4, 0, 5. Les pregunto, ¿yo podré sumar estas dos matrices? ¿Podré hacer A más B? No, Analiza. ¿Por qué? porque son de diferente tamaño. Porque son de Uno tiene diferentes más componentes. tamaños. Tienen más componentes o elementos. Muy bien. Entonces esa matriz, esa suma no está definida. Son Exacto. incompatibles. Eso. Es esta advertencia que está aquí. Muy bien. Que antes de leérsela quería que ustedes lo observen. Entonces, miren, la suma de dos matrices se define únicamente cuando las matrices son del mismo tamaño. Y listo. Así, por ejemplo, no es compatible sumar las matrices esta y esta, o las matrices que están aquí, que son vistas como vectores columnas. Y yo puedo decir, así como ya escuché por allí, en términos matemáticos, que esas dos matrices son incompatibles bajo la suma. Y eso sería todo con respecto a la suma. Ahora, algo que no les dije, pero sí lo dije en la definición, que si yo sumo dos matrices del mismo tamaño, la suma tendrá el mismo tamaño. Miren que esta de aquí tiene 1, 2, 3, tiene tamaño 3 por 4. Esta matriz de aquí tiene tamaño 3 por 4, al igual que esta y esta. Vamos a ver qué nos dice este punto de aquí. Al manejar vectores se hace referencia a los números como escalares, que pueden ser reales o complejos, dependiendo de si los vectores en cuestión son reales o complejos. Bueno, los números complejos, ustedes también tienen que verlo aquí en tercero, ya vamos a ver ese conjunto que es, pero son números que están relacionados con los números reales que nosotros conocemos, pero tienen otra definición. Pero no se preocupen que aquí en matrices estamos utilizando sus componentes, son números reales que conocemos habitualmente. Eso es lo que quiere decir allí. Los escalares, o sea,
Esto es un escalar, esto es un escalar, y son escalares reales, todos estos numeritos.